Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva clase virtual en la cual vamos a seguir con el tema de proyecto eléctrico y obviamente en este video nos vamos a enfocar un poco en cómo se resuelve un proyecto eléctrico, ¿no? Usando un poco también la información que les pasé en el video anterior de los tipos de circuitos. Entonces, empecemos. ¿Qué vamos a ver? Primero los objetivos de este video, que es lo que queremos hacer, y después una resolución de un proyecto eléctrico en una vivienda, a modo de ejemplo para que vean el procedimiento como es. Bien, ¿qué objetivos tenemos con este video? Vamos a tener como objetivo incorporar nuevos conceptos del reglamento. Vamos a ver que durante todo el desarrollo que vayamos haciendo del ejercicio, constantemente vamos a ir a consultar cuestiones reglamentarias para poder hacerlo. Obviamente vamos a aprender a desarrollar un proyecto eléctrico básico. ¿Por qué? Porque este video se centra en un ejemplo en el cual es como todo un caso feliz, digamos. O sea, no hay ninguna cosa rara. Sale todo un paso a continuación del otro. Después, obviamente, en algunos otros ejercicios o ejemplos que les pueda dar, van a ver que por ahí hay que hacer un ajuste en algún lugar o tener en cuenta alguna cosa en particular. Y bueno, no es la idea de verlo en este video, sino que acá vamos a ver el camino feliz, todo funciona bien y se va a desarrollar todo de un tirón. Y bueno, y utilizar el contenido visto a lo largo del curso aplicado a un proyecto eléctrico, porque hay algo que tiene este tema, que es que usamos prácticamente cosas de todos los módulos. O sea, conceptos aprendidos en módulos anteriores los vamos a volcar a este ejercicio. Entonces vamos a ver cómo se resuelve un ejercicio de proyecto eléctrico. Para ver cómo se resuelve, vamos a partir de un enunciado. Y como vemos acá, lo importante que tenemos que tener en cuenta como base para poder iniciar un proyecto eléctrico es las dimensiones del inmueble. Esto es conseguir los datos de la superficie cubierta y semicubierta. Estos datos uno los puede conseguir a través de algún plano de arquitectura o de alguna documentación que respalde esto, o simplemente arremangándose y midiendo cada uno de los ambientes del lugar. Es importante hacer la salvedad acá de que yo, para no complicar más las cosas, la parte del plano no la voy a tomar en cuenta, no la vamos a usar acá, sino que simplemente vamos a hacer el ejercicio con todos los datos así volcados en forma de tabla y numéricos. Les digo esto porque en este video todavía no vamos a dibujar sobre el plano cómo queda la instalación eléctrica, sino que me interesa que entiendan el proceso de cómo se hace. Después, cómo hacer la parte del dibujo lo vamos a abarcar en otro video, pero por ahora vamos a arrancar con esto. Entonces tenemos para cada uno de los ambientes los distintos valores de sus medidas, de su ancho y de su largo. Todo está dado en metros. Fíjense, hago esa salvedad también acá. El título de la tabla dice generalmente la unidad de medida en la que está, y por eso yo no lo aclaro en cada uno. No pongo que son 3 metros, 2,8 metros, 2 metros, 1,1 metros, sino que como arriba aclara que está en metros, todos los numeritos esos están en metros. Y bien, vamos a tener entonces 2 dormitorios, un baño, un pasillo, una sala de estar y comedor, una cocina y un lavadero. Si tuviese alguna superficie semicubierta, también debería volcarla. En este caso son todas cubiertas. Entonces vamos a ver cómo sigue este. El primer paso es calcular la superficie la superficie límite de aplicación, se llama. ¿Y qué es esto? Básicamente es la superficie de todo mi inmueble, de todo el lugar donde yo voy a realizar el proyecto eléctrico. Entonces, para eso yo le agregué una columnita más a la tabla y fui calculando las superficies de cada uno de los ambientes. ¿Cómo lo calculé?
Bueno, usando el caso más común, ¿no? De tener ambientes rectangulares o cuadrados donde hago el ancho por el alto. Obviamente si yo tuviese un ambiente con alguna otra forma, bueno, por ahí la fórmula cambiaría un poquitito, pero en el común de los casos vamos a usar siempre ancho por alto, porque por lo general los ambientes tienen forma así, rectangular, o sí, digamos, paredes rectas, con lo cual siempre termina siendo el ancho por el largo. Fíjense, ahí me equivoqué, puse ancho por alto, pero estaba mal, es ancho por largo. Así que eso lo tengo que corregir después a futuro. Por ahora perdónenmelo, porque si no tengo que volver a grabar todo de nuevo. Entonces calculamos la superficie para cada uno de los lugares. Entonces el primer dormitorio va a ser 9, el segundo dormitorio 8,4 y esta unidad que está ahí de todo lo marcado en rojo ya es en metros cuadrados. Una vez que obtenemos la de todos los ambientes, lo que vamos a hacer es simplemente sumar todas las superficies que tengo de cada uno de los ambientes para obtener la superficie total. En este caso nos dio 55 metros cuadrados más o menos. Y hay que tener en cuenta también otra cuestión, que es que dice consideramos el 100% de la superficie cubierta y el 50% de la superficie semicubierta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, tuviese, no sé, un balcón, el balcón es una superficie semicubierta, porque tiene resguardo de techo, pero no tiene las 4 paredes que lo encierran, sino que obviamente una de las paredes o más de una falta para tener acceso al exterior. Entonces, como esa es una superficie semicubierta, yo haría la cuenta de cuánto es la superficie en metros cuadrados y la divido a la mitad. ¿Está bien? O sea, fíjense que acá todas las superficies las estoy usando por completo. Si es 3×3 me da 9, si es 2×2 me da 4, porque son cubiertas. Uso el 100%, que es lo que dice arriba. Si fuese semicubierta, voy a usar la mitad de ese numerito. Y esa mitad es la que yo sumo al final de todo para obtener la superficie total. ¿Está bien? O sea, las superficies semicubiertas no aportan la totalidad de su superficie, sino que aportan la mitad de su superficie. Y bueno, esto nos sirve para obtener justamente ese numerito, ese 55,06, que es la superficie límite de aplicación. ¿Qué vamos a hacer con la superficie límite de aplicación? Nos vamos a mover al paso 2 y vamos a ir a la tabla 771.8.1, resumen de los grados de electrificación de las viviendas, que está en la página 27 del reglamento, y vamos a determinar el grado de electrificación en base a esta superficie límite de aplicación que calculamos en el primer paso. Esta tabla que ven ahí yo la extraje tal cual del reglamento, le saqué una captura y la volqué acá a la diapositiva, a la presentación, y justamente contempla los grados de electrificación. Recordemos un poco qué eran los grados de electrificación. Era una categoría que se le da al inmueble en el que estoy haciendo el proyecto eléctrico, a partir del cual yo digo, de alguna manera, cuánta electricidad va a consumir. Lo estoy diciendo muy coloquial, pero es para que se entienda el concepto. Entonces, fíjense que cada fila tiene un grado de electrificación distinto. Vemos que son 4 grados de electrificación: mínimo, medio, elevado y superior. Y cada uno de esos grados de electrificación se caracterizan por una superficie determinada y una demanda de potencia máxima simultánea. Por ahora, esa columna, la de demanda de potencia máxima simultánea, no le vamos a dar bola, porque nosotros no tenemos el dato de ninguna potencia, sino que lo que calculamos en el paso anterior fueron metros cuadrados. Entonces necesitamos utilizar la columna de superficie, esa que dice superficie límite de aplicación. Y lo que vemos es que, como nuestro inmueble tenía 55 metros cuadrados, y el grado de electrificación mínimo contempla hasta 60 metros cuadrados, ese va a ser nuestro grado de electrificación. ¿Ok? De acuerdo a la tabla 771.8.1
resumen de los grados de electrificación de las viviendas, el grado de electrificación de este proyecto eléctrico es mínimo, porque 55,06 metros cuadrados no supera los 60 metros cuadrados. Entonces, en este segundo paso, nosotros lo que hacemos es decir, ok, en base a los metros cuadrados del lugar, yo digo que la categoría que le corresponde es la de mínimo. ¿Por qué? Porque por las dimensiones que tiene va a tener un consumo de electricidad mínimo. ¿Está bien? Eso es lo que quiere decir, es una categorización. Y en base a esta categorización que acabamos de obtener ahora de mínimo, vamos a poder seguir laburando hacia adelante. Entonces, para eso es importante primero obtener los metros cuadrados, la superficie límite de aplicación, para ir a esta tabla y ver qué grado de electrificación le corresponde al inmueble que estoy desarrollando. Entonces, una vez que veo eso, la categoría del grado de electrificación que le corresponde a mi inmueble por los metros cuadrados de aplicación, voy a ir a la siguiente tabla, que es la 771.8.2, que está en la página 28 del reglamento. Fíjense que yo siempre les aclaro de dónde lo saco, como para que ustedes puedan ir al reglamento y consultar de forma completa la data, las tablas y lo que dice antes y después, porque obviamente estas tablas dicen resumen y obviamente hay un montón más de información que está volcada en forma de texto, no está en la tabla, que se llama resumen de los números mínimos de circuitos de las viviendas. Entonces, una vez que obtuvimos la categoría del inmueble en cuanto a grado de electrificación, lo que queremos saber es, bueno, ya sé qué grado de electrificación tiene, quiero saber cuántos circuitos y de qué tipo tengo que hacer como mínimo para que este proyecto eléctrico sea reglamentario. Y acá entramos un poco también a lo del video anterior. Los tipos de circuitos son los que vimos en el video anterior, o los que están contemplados en el video anterior, que como ahora los conocen, saben más o menos las características que van a tener. Entonces, el objetivo de este tercer paso es obtener o determinar la cantidad mínima de los circuitos que tengo que hacer y el tipo de esos circuitos. Como mi grado de electrificación es mínimo, voy a ver que tengo que hacer 2 circuitos como mínimo y no tengo otra opción, la variante es única, tengo que hacer un circuito de IUG, iluminación de uso general, y un circuito de TUG, que es toma corrientes de uso general. Esa es la información que tengo que extraer de esta tabla. De esta tabla yo tengo que saber cuántos circuitos tengo que hacer y de qué tipo. Aclaramos también de que acá dice cantidad mínima de circuitos. ¿Significa que yo puedo hacer 3 circuitos si quiero? Sí. ¿Puedo hacer 4 circuitos si quiero? También. ¿Puedo hacer 5 circuitos? Sí. Y los que quiera para adelante, para arriba. ¿Puedo hacer un circuito solo? No. Porque mínimamente tengo que tener 2 y de ese tipo. Un IUG y un TUG. Entonces, esta tabla es muy importante para tener en cuenta eso. La cantidad y el tipo de circuito. Entonces, fíjense, partimos de los metros cuadrados, obtenemos el grado de electrificación y con el grado de electrificación sabemos cuántos circuitos tengo que hacer y de qué tipo. Aclaro también en este caso de que para el ejemplo vamos a trabajar siempre con los valores mínimos. ¿Ok? Es decir, si acá el reglamento me dice que tengo que hacer mínimo 2 circuitos, yo en este ejercicio voy a hacer 2 circuitos. No me voy a mandar a hacer 3, aunque podría, porque supera el mínimo, digamos. Mientras supere el mínimo está todo bien. Entonces sigamos con el paso siguiente, el 4. Este paso 4 ya nos pide que vayamos a la tabla 771.8.3, que es resumen de los puntos mínimos de utilización de las viviendas, y está en la página 30 del reglamento. Y esta tabla lo que me dice es básicamente para cada uno de los ambientes que yo tengo en mi proyecto eléctrico y de acuerdo al grado de electrificación que tiene, cuántas bocas tengo que poner en cada uno de esos ambientes como mínimo también. Entonces, lo que queda para este paso 4, que es por ahí el paso más extenso, es ir recorriendo cada uno de los ambientes que yo tengo tabulados y ir viendo cuántas bocas tengo que poner ahí como mínimo. Recordemos que el concepto de boca es el lugar donde
se conecta una carga a través de conexión fija o uniones empalmes o a través de un tomacorriente. O sea que va a ser básicamente una caja octogonal donde vaya a colocar un artefacto de iluminación o una caja, no sé, rectangular donde vaya a poner módulos de tomacorriente. No significa o no computa como una boca, perdón, por ejemplo, una cajita donde tengo un interruptor de un punto, porque ahí no estoy conectando ninguna carga, simplemente estoy poniendo un dispositivo de maniobra. Eso para que se quede claro y se entienda qué es lo que estamos haciendo ahora. Entonces vamos a ir recorriendo cada uno de los ambientes, comenzando por el dormitorio. En el dormitorio entonces yo extraigo solo la parte de dormitorios del reglamento, de esa tabla de resumen, en la que vemos que hay 3 tipos de dormitorio. En este caso, un dormitorio con superficie menor a 10 metros cuadrados, otro entre 10 y 36 y otro con superficie mayor a 36. Entonces me traigo el dato de la superficie de cada uno de los dormitorios que yo tengo en mi proyecto eléctrico y vemos que el primer dormitorio tiene 9 metros cuadrados y el segundo 8,4. ¿Cuál de las 3 clasificaciones que están ahí corresponden a la de los dormitorios que tenemos ahí? Y la de superficie menor a 10 metros cuadrados, porque uno mide 9 y el otro 8,4. Por lo tanto, el reglamento me dice lo siguiente, me dice, si tu dormitorio tiene una superficie menor a 10 metros cuadrados, para cualquier grado de electrificación, sea mínimo, medio, elevado o superior, tenés que poner una boca de iluminación, esa es la primer columna de bocas, y 2 bocas de tomacorriente de uso general. Lo aclaro porque al cortar la tabla se veía en la diapositiva anterior, pero la primera columna es el ambiente, la segunda columna es el grado de electrificación, la tercera columna es iluminación de uso general, la cuarta columna es tomacorriente de uso general y la última columna de la tabla es tomacorriente de uso especial. Nosotros vamos a estar usando la columna de iluminación de uso general y tomacorriente de uso general porque nuestro objetivo es hacer 2 circuitos, uno de YUG y uno de TUG, de acuerdo a lo que trajimos de la tabla, ¿se acuerdan? Bueno, entonces me pide una boca de iluminación y 2 bocas de tomacorriente. Es lo que vemos ahí. Como mínimo, una boca de iluminación y 2 de tomacorriente. Recordamos entonces que eso es como mínimo lo que establece el reglamento. ¿Podría poner 2 bocas de iluminación? Perfectamente. ¿Podría poner 2 bocas de tomacorriente? Perdón, 2 bocas más de tomacorriente, poner 4. Tranquilamente también. Pero eso es lo mínimo que pide el reglamento. Entonces fíjense, completamos ahí en la tabla que para el dormitorio 1 y dormitorio 2 va a ir una boca de YUG y 2 bocas de TUG para cada uno. Eso es lo que completamos ahí. Vamos entonces ahora al baño. En el baño vemos que es más directa la cuestión. Para cualquier grado de electrificación va a ir una boca de iluminación y una boca de tomacorrientes. Yo me traigo ahí el dato del baño y de la superficie, que son 4 metros cuadrados, pero para este caso no influye las dimensiones. Entonces directamente me copio los 2 valores que tengo ahí, que son una boca para YUG y una boca para TUG. Recuerdo nuevamente que es mínimo. Si el baño fuese más grande, por ahí necesitaría más bocas de iluminación, se pueden agregar, no pasa nada. Mientras yo respete que como mínimo vaya una, está todo más que bien. Y una cosa que les quiero recordar acá, acuérdense de las restricciones que hay para baños en el reglamento. Acuérdense que hay varias zonas dentro del baño y que los artefactos de iluminación y los tomacorrientes tienen que respetar ciertas características. Se los aclaro porque me parece un buen momento para recordarlo. Si bien no lo vamos a hacer en este caso porque no estamos trabajando con un plano ni nada, a la hora después de hacer la instalación hay que tener en cuenta esas distancias y esas restricciones que nos pide el reglamento. De última, después les paso un apuntecito donde están todas las cuestiones, las restricciones que hay para el baño respecto a esas cosas.
Entonces completamos ahí una boca de iluminación y una boca de tomacorrientes para el baño. Seguimos entonces con el pasillo. El pasillo, vemos que para cualquier grado de electrificación me pide una boca por cada 5 metros de longitud o fracción de iluminación, y de tomacorriente no va ninguna. Fíjense que para mínimo hay 3 rayitas, con lo cual ahí no va ninguna. Entonces me fijo, mi pasillo tiene una superficie de 2,2 metros cuadrados y le corresponde entonces una boca de iluminación y ninguna de tomacorriente. Y acá quiero hacer una salvedad. Si bien yo copié el dato de la superficie porque es el dato que estoy trayéndome de todos los ambientes o de todos los lugares que hay en el inmueble, acá me dice que va una boca de iluminación por cada 5 metros de longitud o fracción. Fíjense que dice 5 metros de longitud, no me dice 5 metros cuadrados. Con lo cual lo que está midiendo ahí son metros lineales. ¿Está bien? Me está diciendo, mira, si tu pasillo es más largo de 5 metros, ponele más bocas de iluminación, porque tiene sentido, ¿no? Si el pasillo es más largo, por ahí con una sola boca de iluminación no me alcanza para poder ver a lo largo de todo el pasillo, necesito más. Entonces, esa es la aclaración que hace. ¿Cómo se leería eso? Bueno, entre 0 y 5 metros va una boca. Entre 5 metros y 10 metros van 2 bocas de iluminación. Y así sucesivamente. Entre 10 y 15 van a ir 3 bocas de iluminación. Y bueno, así sigue. Pero el dato que tenemos que ver nosotros es los metros lineales. Por eso aclaré abajo que tiene 2 metros de longitud. Esa es la distancia que yo estoy viendo. No los 2,2 metros cuadrados, sino los 2 metros de largo que tiene. De última, después retrocedan el video a donde teníamos los datos de ancho y largo de cada uno de los ambientes, y fíjense que esa era la distancia de la longitud del pasillo. Bien, seguimos con la sala de estar y comedor. Ahí otra vez lo extraigo. Me traigo los datos de la superficie de los metros cuadrados. Vemos que era 20 metros cuadrados. Y acá tenemos por ahí un poquitito de las cosas más complejas que antes. Antes me decía una boca, 2 bocas. Me decía, fíjate los metros de largo que tiene. Ahora me está diciendo, por ejemplo, para iluminación, una boca por cada 18 metros cuadrados de superficie o fracción, mínimo una. Y una boca cada 6 metros cuadrados de superficie o fracción, mínimo 2. ¿Ok? ¿Cómo se lee eso? Bueno, agarro el primer dato y me dice, bueno, hasta 18 metros va a ir una boca de iluminación. Hasta 36 metros, que son 18 más 18, van 2 bocas. Y así sucesivamente, ¿no? Le voy sumando 18 y voy teniendo 18 metros cuadrados más, para los cuales tengo que agregar una boca de iluminación más. Fíjense que también tiene sentido, ¿no? Si el ambiente es más grande, va a necesitar más bocas de iluminación para poder ver bien en todos lados. Si el ambiente es más chico, necesita menos. Ahora, fíjense que independientemente de la medida, es decir, hasta 18 metros cuadrados tiene que ir una boca. Y ahí, entre paréntesis, dice mínimo una. Quiere decir que por más chico que sea, mínimamente una boca tiene que ir de iluminación. Y con eso, entonces, podemos completar la cantidad de bocas de iluminación. Como nuestra sala de estar y comedor tiene 20 metros cuadrados, supera los 18, pero no supera los 36 metros cuadrados. Por lo tanto, van a ir 2 bocas. ¿Está bien? Porque es más de 18 y menos de 36. Y eso es lo que pongo ahí, 2 bocas de iluminación. Ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero para los tomacorrientes. Vemos que los tomacorrientes van hasta 6 metros cuadrados, una boca de tomacorriente. Hasta 12 van 2 bocas de tomacorriente, y así sucesivamente. En este caso, en vez de sumarle 18, le vamos sumando de a 6. Una salvedad que hay que hacer acá es, dice una boca cada 6 metros cuadrados de superficie. Pero entre paréntesis me dice mínimo 2. Entonces, si yo tengo 6 metros cuadrados o menos, por más de que debería ir una boca según el texto que dice ahí, estoy obligado a poner mínimo 2.
El número más chico de boca de tomacorriente de uso general es 2. En nuestro caso, nosotros tenemos 20 metros cuadrados. Si yo hago 6 por 3, me da 18. Quiere decir que hasta 18 metros cuadrados van 3 bocas de tomacorriente. ¿Me alcanza o no? Y no me alcanza porque mi superficie es de 20. 3 por 4. Perdón, estoy haciendo mal la cuenta. Es 6 por 4 es 24. Entonces, como 6 por 4 es 24, ahí sí, ya estoy bien. Tengo que poner entonces 4 bocas de tomacorriente de uso general, porque mis 20 metros cuadrados superan los 18 metros cuadrados, pero no supera los 24 metros cuadrados. Entonces ponemos ahí tomacorriente de uso general, 4 bocas. Véanlo esto, por ahí necesitan verlo más de una vez. Se puede hacer también con regla de 3 si lo quieren probar para ver cuántas bocas tienen que ir. Pero bueno, me parece bastante directo ir probando así de última, ir sumándole 6 metros cuadrados y viendo hasta cuántos metros cuadrados, cuántas bocas tengo que poner. Bueno, finalmente entonces nos queda 2 bocas de iluminación y 4 de tomacorriente de uso general. Vamos a la cocina. Y en la cocina tenemos lo siguiente, tenemos que nos dice mínimo 1 boca de iluminación y 3 bocas más 2 tomacorrientes de tomacorriente en el caso de tomacorriente de uso general. Me traigo entonces los datos de la cocina, en este caso los 8,1 metros de superficie, metros cuadrados, perdón, de superficie. No me aportan nada porque no lo necesito para las bocas, como en el caso de la sala de estar que vimos antes. Y bueno, lo que tenemos acá es un caso particular que es 3 bocas más 2 tomacorrientes. Y ese escrito es distinto a lo que veníamos trabajando. Hasta ahora veníamos con bocas. Y acá dice más 2 tomacorrientes. Me agrega una cosita más. ¿Qué significa eso? Quiere decir que se deben colocar 5 módulos de tomacorriente en 3 bocas, o sea, cajitas o más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a tener que tener 5 módulos de tomacorriente y los puedo distribuir como yo quiera. Pero, como mínimo, tienen que estar ubicados en 3 cajas. Recordemos que una caja rectangular puede alojar 2 módulos de tomacorriente. Entonces yo en este caso podría tener, para la exigencia que me pide el reglamento, los 5 módulos colocados. 2 módulos de tomacorriente en una caja rectangular, otros 2 módulos de tomacorriente colocados en otra caja rectangular y un módulo de tomacorriente colocado en una caja que esté solo ese módulo ahí. Con eso cumplo porque tengo los 5 módulos y 3 cajitas. Ahora también podría tener, no sé, 3 cajitas de rectangulares con un módulo cada una, es decir que ahí tendría 3 módulos de tomacorriente y una cajita más con 2 módulos de tomacorriente. Ahí la cantidad de bocas en vez de ser 3 pasaría a ser 4. Como acá estamos trabajando con los mínimos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner 3 cajitas rectangulares y ahí vamos a ubicar los 5 módulos de tomacorriente. Vamos a ubicar 2 módulos de tomacorriente en una caja, 2 módulos de tomacorriente en la otra y un módulo de tomacorriente en la cajita que falta. Entonces, a la hora de escribir, vamos a escribir 3 bocas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta igual de esto? Que esos 2 módulos de tomacorriente que me está aclarando acá en el reglamento y en la tabla están destinados a elementos de conexión fija. Esos elementos de conexión fija están descritos en la sección 771.8.5, criterios generales, apartado M del reglamento. Ahí olvidé buscar la página o anotar la página. Después, de última, pregúntenmelo por WhatsApp y se las paso. Pero, no sé, por ejemplo, la heladera, microondas, ese tipo de cuestiones se consideran elementos de conexión fija.
Y bueno, lo que contempla ahí es que haya dos módulos de toma corriente que estén destinados a eso, a elementos o artefactos de conexión fija. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a hacer es poner una boca de iluminación, que es el mínimo que nos pedían, y 3 bocas de toma corriente. Y como las íbamos a repartir, 2 módulos de toma corriente en una caja, 2 módulos de toma corriente en otra caja y un módulo de toma corriente en la caja que queda. Bien, sigamos entonces con el lavadero. El lavadero es bastante directo. Para un grado de electrificación mínimo me pide una boca de iluminación de uso general y una boca de toma corriente de uso general, sin importar la superficie. Entonces, de acá me traigo el dato de la superficie, pero no me aporta. Simplemente me traigo una boca y una boca, tanto para el circuito de iluminación como el de toma corriente. Y con eso recorrimos todos los ambientes. Entonces vamos a ver los resultados generales. Ponemos en esta tabla entonces para cada ambiente cuántas bocas le corresponden para los circuitos que voy a hacer. Como voy a hacer un circuito de iluminación y uno de toma corriente, que es el mínimo que me exige el reglamento, me hago esas dos columnas y me anoto los datos que fui extrayendo de cada uno de los ambientes. Tengo entonces esos números ahí de bocas y me dice que en total tengo 8 bocas de iluminación de uso general y 13 bocas de toma corrientes de uso general. ¿Qué tengo que hacer ahora? Básicamente tengo que chequear si esos dos valores que obtuve como resultado superan la cantidad de bocas máximas que puede tener un circuito de iluminación o un circuito de toma corrientes. ¿Sabemos eso? Y está explicado en el video anterior de circuitos terminales, pero por las dudas lo recordamos acá. Para chequear eso vamos a ir a la tabla 771.7.1, que es resumen de tipos de circuitos, y está en la página 25 del reglamento. Vamos a verificar que no se exceda el máximo permitido. ¿Qué circuito estamos haciendo acá? Y básicamente estamos haciendo dos circuitos de uso general, un UG y un TUG. Y vemos ahí que la máxima cantidad de bocas es 15. Como la máxima cantidad de bocas es 15, para los dos circuitos puedo ver que no se excede el máximo permitido. Nuestro circuito de iluminación tiene 8 bocas, entonces no se excede el máximo de 15. Y nuestro circuito de toma corrientes en total tiene 13 bocas, tampoco excede el máximo de 15. Ahora, ¿qué sucedería si alguno de los dos circuitos superase esas 15 bocas, que es el máximo permitido según reglamento? Bueno, si se superan el máximo de bocas, hay que hacer otro circuito más del mismo tipo. Y ahí yo les puse como un ejemplito, ¿no? Si yo tuviese en total, hago la suma y me da que tengo 16 bocas de iluminación, sí o sí estoy obligado a partir ese circuito de iluminación en dos. Voy a tener dos circuitos de iluminación en los cuales voy a tener que repartir esas 16 bocas para que ninguno de los dos supere las 15. Entonces, no sé, va a depender mucho del plano y por dónde me convenga pasar los caños y la cercanía entre los ambientes y todo. Pero si yo tuviese 16 bocas de iluminación, voy a tener que armar un circuito de iluminación de uso general 1, un circuito de iluminación de uso general 2, y esas 16 bocas, no sé, repartirlas 8 bocas cargadas en un circuito y 8 bocas cargadas en el otro circuito. O no sé, podría ser 15 bocas cargadas en un circuito y una boca cargada en el otro. Está bien, ahí uno ya empieza a jugar con el proyecto eléctrico, a ver cómo lo puede acomodar. Tengan en cuenta que si yo tengo un circuito al cual le cargo las 15 bocas, que es la cantidad máxima, es un circuito que está bloqueado a la expansión. Ya no puedo agregarle ninguna boca más. En cambio, si yo tengo un circuito, no sé, con 10 bocas y el día de mañana tengo que agregarle bocas de iluminación, estoy dentro de lo permitido. También puedo agregarle hasta 5 más, de alguna manera. Entonces, bueno, ahí ya entra dentro de los criterios del proyecto eléctrico que estoy haciendo. Lo importante es que en este paso verifiquemos que el número no se exceda. Y si se excede, partir el circuito para resolver esa situación y que no se exceda.
Bien, vamos entonces al paso 6, que es calcular la DPMS, que es la demanda máxima de potencia simultánea. Y fíjense, voy a la tabla 771.9.1, que está en la página 45 del reglamento, y lo que me da esta tabla es la fórmula para calcular la potencia que presuntamente va a consumir cada uno de mis circuitos. ¿Qué nos va a importar en este ejemplo? Digamos, vamos a tener entonces el caso de iluminación para uso general sin tomacorrientes derivados, y vemos que tenemos dos columnas, una que dice viviendas y otra que dice oficinas y locales. Nos vamos a centrar en la de viviendas. ¿Qué nos dice? 66% de las que resulte al considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 150 VA cada uno. Lo primero que vamos a observar obviamente es que la potencia en este caso viene dada en unidad de VA. Fíjense que viene dada en potencia aparente, no viene dado en función de la potencia activa, los watts. Entonces, bueno, acá hay que tener en cuenta también las cuestiones de factor de potencia y todo eso. Y ese 66% de las que resulta al considerar todos los puntos de utilización, lo que me quiere decir es, de alguna manera, mira, cuando vos hagas el cálculo de toda la potencia que va a consumir el circuito de iluminación, considera que como máximo van a estar encendidas el 66% de las bocas de iluminación. Cosa que tiene sentido, digamos. O sea, en una casa, en un uso normal, no tengo todas las luces de la casa encendidas. A lo sumo, como plantea el reglamento acá, tengo un poco más de la mitad. No sé, en el pico de uso de la casa tengo más de la mitad encendido. Mientras que, fíjense que en oficinas y locales considera el 100%, porque dentro del horario laboral uno puede asumir de alguna manera que todas las luces de la oficina están encendidas. Y lo otro que nos va a interesar de esta tabla por ahora es tomacorrientes para uso general, que directamente me dice, mira, son 2200 VA para cada circuito de tomacorriente de uso general que vos tengas. Entonces, con esta información que yo extraigo de esta tabla, voy a calcular la potencia de mis circuitos. Y eso lo hago de la siguiente manera. Me anoto en la tablita los circuitos que yo tengo. Tengo un circuito de iluminación, un circuito de tomacorrientes, y bueno, después voy a tener el total que comprende a todos los circuitos de mi proyecto eléctrico. Fíjense entonces, para el de iluminación, la fórmula es la cantidad de bocas por 150 VA por 0,66, que es lo que leímos en la tabla en formato de texto, pero pasado a matemática. O sea, es el 66% de los puntos de utilización a razón de 150 VA cada uno. Bueno, me está diciendo, mira, todas las bocas que tenés, que son los puntos de utilización, calcula que van a consumir una potencia aparente de 150 VA y que a lo sumo vas hasta tener encendidos el 66%. Entonces por eso se multiplica por 0,66. Si yo tuviese que hacer el proyecto eléctrico para una oficina o un local, ese 0,66 no va. Multiplicaría por 1 porque es el 100%. Entonces simplemente me queda el cálculo como bocas por 150 VA. Tengamos en cuenta otra cosa, que es que el reglamento aclara que esto es un número, ese 150 VA es un número que se da medio así como un estimado. ¿Ok? Ahora, lo que nos dice es, mira, si vos sabés fehacientemente cuánto consume en VA lo que vos vas a instalar ahí, en esa boca, bueno, pon el número real, siempre y cuando sea mayor a 150 VA. Si lo que va a consumir tu boca de iluminación no supera los 150 VA, usa nuestro criterio de la cantidad de bocas por 150 VA por 0,66. Pero bueno, tengan en cuenta que ese 150 es medio un estimado. Bueno, haciendo la cuenta de bocas por 150 VA por 0,66, que en nuestro caso sería 8 bocas por 150 por 0,66, me da que la potencia en VA es 792 VA.
Y después a la derecha, por una cosa que vamos a hacer a continuación, lo paso a kilovolt-ampere, que recuerden que era simplemente agarrar el número y dividirlo por 1000. Está bien, es el mismo valor de potencia, solo que expresado en kilovolt-ampere. Bien, para el circuito de toma corriente de uso general no hay fórmula, porque decía 2200 volt-ampere por cada circuito. ¿Cuántos circuitos tengo de toma corriente de uso general? 1. Bueno, entonces son 2200 volt-ampere. Sin importar si tengo una sola boca de toma corriente de uso general o si tengo las 15 bocas de toma corriente de uso general. Me dice, mira, sin importar la cantidad de bocas, van 2200 volt-ampere. Entonces me anoto 2200 sin hacer ninguna cuentita y lo paso a kilovolt-ampere dividiendo por 1000. Y después, bueno, hago la potencia total de todos mis circuitos, que es simplemente sumar la de cada uno de los circuitos de forma individual. 792 más 2200 me da 2992 volt-ampere, y si lo divido por 1000 me da 2,992 kilovolt-ampere, que esa es la potencia total de mi proyecto eléctrico, en este caso expresado en kilovolt-ampere. ¿Y por qué me va a interesar expresarlo en kilovolt-ampere? Y por el paso siguiente. En el paso 7 tenemos que verificar el grado de electrificación. Entonces vamos a volver a la primera tabla, la 771.8.1, donde habíamos extraído que el grado de electrificación era mínimo. ¿Por qué? Porque hasta ese momento nosotros teníamos como dato los metros cuadrados, la superficie. Pero ahora no solo tenemos los metros cuadrados del inmueble, sino que tenemos también la potencia máxima simultánea. Y la potencia máxima simultánea nos dio 2,99 kilovolt-ampere. Fíjense que todas las potencias máximas simultáneas que están puestas en esta tabla están expresadas en kilovolt-ampere. Entonces lo que tengo que hacer acá es ver si la potencia que yo obtuve hace que el grado de electrificación se eleve o no. ¿Está bien? Entonces yo me fijo. 2,992 es mayor a 3,7, que es lo que me dice que soporta el grado de electrificación mínimo. Y no, 2,9 es menos que 3,7. Entonces va a seguir siendo mínimo nuestro circuito, o nuestro proyecto, perdón. Ahí, bueno, es lo que está escrito. Dado que nuestro proyecto tiene 2,992 kilovolt-ampere de potencia total, la categoría sigue siendo mínima, ya que no se superan los 3,7 kilovolt-ampere. Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hacía las cuentas, sumaba todas las potencias y me hubiese dado, no sé, 4 kilovolt-ampere? Bueno, ese grado de electrificación que yo había obtenido al principio, que era mínimo, porque mi inmueble no superaba los 60 metros cuadrados, se ve ahora superado por la potencia, porque me dio 4 en vez de darme menos de 3,7. Entonces, si la potencia supera el grado de electrificación que yo había establecido por los metros cuadrados, tengo que adoptar el nuevo grado de electrificación. De hecho, lo que anoté ahí, si el grado de electrificación cambia en este paso, hay que elegir los puntos de utilización nuevamente. ¿Qué significa esto? Que si yo hago los cálculos y se supera la potencia que me dice la tablita, y por lo tanto de un mínimo, por ejemplo, pasé a un medio, bueno, en ese caso tenés que volver a recorrer todos los ambientes como hicimos antes, para obtener la cantidad de bocas de cada uno, pero ahora, en vez de mirar los valores para grado de electrificación mínimo, tengo que ver los valores para grado de electrificación medio, porque subió la categoría. Y bueno, tengo que hacer eso, tengo que tomarme el laburo de recorrer todos nuevamente y ir cambiando las bocas donde corresponda. Va a haber ambientes que queden igual y va a haber ambientes que haya que agregarle bocas. Y ahí tengo que hacer todo de nuevo. O sea, tengo que volver a calcular la potencia, tengo que volver a verificar con esto si se pasó o no. Es un proceso iterativo. ¿Ok? O sea,
siempre tengan en cuenta eso. Una primera aproximación de grado de electrificación se hace con los metros cuadrados, pero después tiene que revalidarse, tiene que verificarse a través de la potencia que nosotros calculamos en la demanda de potencia máxima simultánea. Si la demanda de potencia máxima simultánea supera el grado de electrificación que yo obtuve por la superficie, bueno, hay que subir el grado de electrificación. Ok, siempre el grado de electrificación obtenido a través de la potencia le va a ganar al grado de electrificación obtenido a través de los metros cuadrados. Tengan en cuenta eso. En este caso, la potencia no superó, entonces sigue siendo mínima, porque yo les dije que este ejemplo iba a ser el ejemplo feliz donde no pasa ninguna cosa rara. Entonces lo hice a propósito para que quede mínimo y no tengamos que recalcular todo de nuevo, sino este video se va a hacer más largo de lo que ya es. Les iba a hacer una acotación más. Aclaro también por las dudas, por supuesto. Podría darse el caso de que se supere, porque por más de que haya dado mínimo por la superficie, yo podría haber puesto más circuitos de los dos que me exigía como mínimo. Entonces, bueno, ahí ya depende de mis elecciones anteriores, pero tengan en cuenta eso. En el paso 7 siempre hay que verificar que el grado de electrificación que obtuve por superficie sea consistente con el que obtuve por potencia. Y si el de potencia hace que el grado de electrificación aumente, lo aumento. Bien, vamos entonces al paso 8. Acá vamos a volver un poco a los módulos anteriores, donde vamos a ver la corriente de proyecto de cada circuito. Y bueno, como tengo las potencias de cada uno de los circuitos, voy a simplemente dividir cada una de las potencias en volt-ampere por 220, porque estoy trabajando con tensión monofásica. Y bueno, y obtengo los amperes, la famosa IB que ya todos conocemos. Para la corriente total puedo sumar las corrientes de cada uno de los circuitos, o puedo sumar toda la potencia y dividirla por 220. En este caso, ¿qué serías? Puedo hacer 10 más 3,6, que me da 13,6, o podría hacer 2200 más 792. Acuérdense que habíamos calculado que la potencia total era 2992 volt-ampere y dividir ese número por 220. La realidad es que las dos cuentas dan lo mismo, así que hagan la que se sientan más cómodo. Por eso le puse ahí en fórmula sumar las corrientes o hacer la potencia total dividido 220. Da exactamente igual. Bien, ¿y ahora qué se imaginan que hay que hacer? Y bueno, obviamente si obtuve la corriente de proyecto voy a tener que hacer la fórmula de selectividad que ustedes ya conocen. Me escribo los circuitos, anoto las IBs que calculé y me pongo a elegir protección y corriente máxima del conductor con la sección de los conductores. Acá que hay que tener en cuenta también, y bueno, hay que tener en cuenta, como ustedes ya saben, la sección mínima de cada uno de los tipos de circuito. Ya sabemos que la iluminación de uso general y los tomacorrientes de uso general van a tener sección mínima 1,5 y 2,5. Es decir que por más que se me permita poner por la corriente que consume un cable más fino, bueno, el reglamento me ata a que mínimamente tengo que poner esas secciones. Y bueno, para la total, que sería la línea seccional, el mínimo es 2,5, pero en este caso usamos 4, cosa que es correcto. Hago una aclaración también, fíjense que nosotros ahí nos dio 13,6 la corriente total, con lo cual yo podría poner una térmica de 16 y un cable de 2,5 para el total, pero elegí poner la térmica de 20 porque me garantizo la selectividad en los circuitos terminales. ¿Qué quiere decir eso? Si hay una falla, por ejemplo, una sobrecarga en el circuito de toma corriente de uso general, me aseguro que va a cortar primero la térmica que está asociada a los tomacorrientes. En cambio, si yo pusiese una térmica de 16 y una térmica de 16 en el circuito, en el tablero principal, si pusiese la misma térmica tanto para tomas como para el tablero principal, y
podría llegar a tener el problema de que ante una falla en los tomacorrientes actúe la térmica general, porque tienen el mismo valor. Y ahí ya sería algo perjudicial, porque yo lo que quisiese es que si mi falla está en los tomas, solo se corten los tomas. Y si mi falla está en la iluminación, solo se corte la iluminación. Ese es un motivo. Y el segundo motivo por el cual puse ahí la de 20 en lugar de la 16 es que a futuro también me permite poder crecer un poco. Es decir, si quisiese agregar algún circuito el día de mañana, bueno, ya la térmica y el cable me lo permiten. No estoy tan limitado como estaría si pusiese el de 2,5. ¿Y con eso está todo? Y no. Lo que hay que hacer es ver el diferencial. ¿Y cómo elegíamos el diferencial? Para elegir el diferencial, veíamos el valor de la térmica del tablero principal, en este caso 20, y decíamos que el calibre del diferencial tiene que ser mayor o igual al valor de la corriente nominal de esa térmica. Como acá tenemos una térmica de 20, con el diferencial más chico, el de 25, ya estamos bien, no va a haber ningún problema. Entonces ahí tenemos todo perfectamente elegido. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir acá explicando un par de cosas respecto de las protecciones, que son verificaciones que hay que tener en cuenta a nivel reglamentario. La primera verificación que tenemos que hacer es esta, que figura en el reglamento, que es que la PDCCC tiene que ser mayor o igual a la I,K, que parece una cosa que no se entiende, pero van a ver que es re sencillo. La PDCCC es el poder de corte del dispositivo, así lo define el reglamento. Y no es ni más ni menos que la corriente máxima que soporta la protección sin destruirse. ¿Se acuerdan el numerito que aparecía en la termomagnética? Recuadrado y que decía 3.000, 4.500, 6.000, 10.000. Bueno, ese es el poder de corte. Significa cuánta corriente se banca sin que la protección se destruya. Y la I,K que figura ahí es la máxima intensidad de corriente de cortocircuito donde está instalada la protección. Básicamente esa I,K es cuánto vale la corriente de cortocircuito en el inmueble que yo estoy trabajando o proyectando. Ese dato, la I,K, es un dato que debería dar la empresa distribuidora. ¿Está bien? O sea, como es un número que depende de la ubicación de los transformadores de distribución que tienen ellos y de la distancia del inmueble al transformador y todo eso, ellos son los que saben cuánto vale la corriente de cortocircuito del inmueble en el que yo estoy trabajando o que quiero habilitar. Al ser matriculados, ustedes pueden exigir ese valor a la empresa y deberían dárselos. Entonces, si por ejemplo me informan que la corriente de cortocircuito de mi inmueble es de, no sé, 3.400 amperes, mi termomagnética o mis termomagnéticas tienen que ser de 3.400 y pico para arriba. Por eso dice que tiene que ser el poder de corte mayor o igual. De acuerdo a los valores que vimos, con una térmica que tenga un poder de corte de 4.500 amperes, estamos más que cubiertos para ese valor. En el reglamento, en alguno de los anexos, existen tablas que permiten más o menos calcular en función de los transformadores y toda la corriente de cortocircuito del inmueble, pero yo recomiendo que pidan ese dato a la empresa de suministro eléctrico directamente, como para asegurarse que la protección cumple con esos valores. Esa es una primera verificación que hay que hacer. La segunda es esta que se llama verificación por máxima exigencia térmica. Y acá se pone más escabroso todo, porque fíjense la fórmula lo que es una porquería, pero es una verificación que se hace sobre los conductores de la instalación. Y básicamente lo que me dice o lo que quiere plantear es lo siguiente.
cuando hay un cortocircuito en una instalación, nosotros sabemos que lo que va a actuar, en nuestro caso, es la termomagnética. La termomagnética corta en un tiempo determinado. Dijimos 20 milisegundos. Entonces, si la termomagnética corta en un tiempo de 20 milisegundos, significa que durante el momento en el que se da el cortocircuito y pasan esos 20 milisegundos que la térmica actúa, la corriente de cortocircuito está circulando por nuestra instalación. Entonces, si bien para los humanos, para nuestro ojo es instantáneo, porque 20 milisegundos es en el instante, se podría decir, a nivel eléctrico, bueno, los cables durante 20 milisegundos se tuvieron que bancar esa cantidad inmensa de amper que se generan durante el cortocircuito. Ahora bien, lo que busca esta fórmula es que ese tiempo que está circulando la corriente de cortocircuito sobre nuestros conductores no sea tal o no sea perjudicial para la aislación de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que verificar esa cuenta para que mi cable, en esos 20 milisegundos durante los cuales circula la corriente de cortocircuito, no llegue al límite térmico que soporta. ¿Ok? Y que no se vea afectada su aislación, por ejemplo. Entonces, veamos un poco qué es cada uno de los elementos que tenemos acá. Vamos a tener K, que es una constante que depende del material del conductor y del aislante de los cables utilizados. Para nuestro caso más común, que es conductores de cobre con aislación de PVC, esa K va a valer 115. S va a ser la sección nominal del conductor en milímetros cuadrados, obviamente eso ya lo conocen. Y tenemos el valor I cuadrado por T, que quizás es el valor más fulero de toda esta cuenta, que es la máxima energía específica. Y este es un dato que no lo calculamos nosotros, ni el proyectista ni el instalador, como dice ahí, sino que tiene que ser un valor que nos da el fabricante. Entonces, este dato debería venir en las hojas de datos, valga la redundancia, de la térmica que yo quiera comprar. Y si no, es un dato que yo debería exigirle al fabricante y me lo debería dar. No lo calculamos nosotros. Ahora, hay algunos dispositivos de protección que vienen con un número que está recuadrado en el frente, con el cual nosotros podemos utilizar unas tablas orientativas que están en el anexo 771H del reglamento, que está en la página 223. Y bueno, de acuerdo a ese número yo puedo obtener más o menos ese valor I cuadrado por T. Pero la realidad es que debería ser un valor que nos da o nos garantiza el fabricante de la protección, del elemento de maniobra. Entonces, veamos un ejemplo. Este es un ejemplo que está sacado del reglamento. Dice que hay un circuito de tomacorrientes de uso general con conductores IRAM NM247-3 de 2,5 milímetros cuadrados, protegidos con un interruptor automático C16 con 6000 A de capacidad de ruptura y clase de limitación 3. Nivel de cortocircuito en tablero seccional 3000 A. Bueno, ¿qué nos va a importar de acá? Nos va a importar la clase esa de limitación que es 3. Con esa clase de limitación 3, nosotros podemos ir a esas tablas orientativas que les dije que están en el anexo H del reglamento y podemos sacar la máxima energía específica. Fíjense que ahí lo dice, máxima energía específica pasante según tabla 771-H.9. Y ahí obtiene ese I cuadrado por T, que es 42.000. Ese 42.000 lo obtiene de las tablas, porque sabe las características de la termomagnética. O sea, uno lo que tiene que saber es qué tipo de curva es, el calibre, que es 16 en este caso, y la capacidad de ruptura. Con esos datos uno puede ir a la tabla. Les sugiero que lo vean en el anexo, que me parece que está más claro, y si no, bueno, pregúntenme. Pero de ahí extrae los 42.000 amper cuadrado por segundo.
por ser el conductor que trabajamos de cobre con aislante de PVC, vemos que la K es 115, como les dije, y este circuito de toma corriente de uso general está cableado con un cable de 2,5 milímetros cuadrados. Entonces ahí lo que aplica es esa formulita. Hace 115 al cuadrado por 2,5, que es la sección del conductor al cuadrado, y tiene que ser más grande que 42.000. Fíjense que ahí la cuenta le da 82.656 es mayor o igual a 42.000, entonces la protección y el conductor se verifica. Si no verificase, bueno, hay que cambiar la sección del conductor o las características de la protección, perdón, porque cambiando la protección cambio el valor ese I cuadrado por T. ¿Ok? Entonces podría ver de ahí cómo ajustarlo. Aunque lo más fácil es cambiar simplemente el conductor, pues fíjense que afecta directamente al lado izquierdo de la fórmula. El 115 va a ser siempre lo mismo, 115 al cuadrado, y no sé, si en vez de poner 2,5 pongo 4, que es el calibre que sigue, probablemente mejore mucho la situación. Ese número se agrande un montón. Entonces, si no verifica esta ecuación que está ahí, hay que modificar el conductor. Aclaro también que en el reglamento van a ver que hay otra formulita más, que es un poco más sencilla, pero esa fórmula, que es más sencilla, está dada para dispositivos de maniobra y protección que trabajan con tiempos mayores a 0,1 segundo. Y bueno, como ustedes saben, la termomagnética actúa en 20 milisegundos, que es 0,02 segundos. Entonces, lamentablemente, por esas características hay que usar esta ecuación que es medio fea. Pero bueno, es lo que toca. Es muy probable que nosotros no hagamos las verificaciones estas. A lo sumo podría darles algún valor de cortocircuito como para que ustedes elijan protecciones con poder de corte mayores, pero esta verificación por máxima exigencia térmica es un poco más laboriosa. Vamos a ver cómo lo podemos resolver en los ejercicios. Por ahora, quizás esta verificación de máxima exigencia térmica, sépanla, conózcanla, pero no la vamos a aplicar quizás a todos los ejercicios. Vamos a arrancar sin hacerla para simplificar un poco. Y bien, estos son consideraciones que son pertinentes a lo de elegir las protecciones, ¿no? Que es lo que hicimos en el paso 9. Entonces, el paso 10, lo que vamos a tener es directamente hacer el esquema unifilar con los cálculos que hemos realizado. Y bueno, esto sería el esquema unifilar de la instalación, que es un esquema donde se ve las protecciones que voy a poner y en qué tablero está ubicado cada cosa. Entonces, obviamente tienen la simbología ahí que ustedes ya conocen. Este dibujito lo hice en LibreCAD, así que de paso me sirve para promocionar también que lo utilicen. Y bueno, tenemos el medidor, una termomagnética general. ¿Cómo la calculamos la termomagnética esa general? O cómo la elegimos, la habíamos elegido de 20 A de corriente nominal, por eso le puse que es C20. Responde a la norma IEC 60898 como todas las otras termomagnéticas. Y ahí le puse que tiene un poder de corte de 4500. No sé, suponiendo que el cortocircuito en esta vivienda es de 3000 y pico, supónganse. Tenemos después abajo en el tablero seccional un interruptor diferencial cuya corriente nominal es 25 A, porque lo habíamos elegido mayor a la térmica del tablero principal. Obviamente el valor de fuga es 30 mA, que es la que genera la desconexión y responde a la norma IEC 61008, como ustedes ya conocen. Y bueno, de ahí se va a dividir en los dos circuitos que nosotros calculamos, uno de YUG y uno de TUG, en el cual vamos a tener una termomagnética C6 y una termomagnética C16. Fíjense que toda esta estructura, desde el medidor hasta los circuitos terminales, es un resumen o se obtiene sí o sí a partir de todo el cálculo anterior. Este es como el corolario, digamos, el
el resumen o la conclusión de todos los cálculos que hicimos antes. Entonces es muy importante que los cálculos anteriores los hagan bien. Por ahora yo quiero que todos los ejercicios de proyecto eléctrico que les pase terminen en esto. Si esto está bien, quiere decir que todo lo que hicieron antes está bien, o uno puede asumir que está bien. Y bueno, y ahí fíjense, le agregué también la puesta a tierra, que corresponde a la norma IRAM 2309, ahí está la jabalina, y el conductor de protección que está yendo a los circuitos. A este gráfico igual le faltan cosas, pero traté de no cargarlo mucho, con que por ahora sepan esto está perfecto, no hay ningún problema. Y bueno, y esa simbología que ven ahí está en el reglamento. Después de última pregúntenme también la página, se las paso, aunque la he comentado un montón de veces. Y bueno, con esto hemos terminado el proyecto eléctrico, por lo menos el enunciado que les planteé. Fíjense que son bastantes pasos y acá hemos hecho todo el camino feliz donde no hay nada que esté mal, digamos. Pero podría suceder que en alguno de los pasos haya que recalcular y haya un montón de cosas. Por eso yo acá les pongo que es el fin, pero por ahora. Hay un montón de cositas o algunos pares de cositas que todavía nos faltan. Así a modo de adelanto les comento, obviamente falta la parte de hacerlo en plano y aplicar, por ejemplo, algunos otros criterios como coeficiente de simultaneidad o agregar circuitos extra a los que ya tenemos ahí. Fíjense que de los circuitos de uso específico yo no puse ninguno, pero podría haber puesto, no sé, suponiendo que tenga una bomba de agua en el inmueble, por ejemplo. Eso lo tendría que haber agregado como un alimentación de carga única, un ACU. ¿Y me impactaría en la potencia? Y seguramente que sí, en la potencia me va a impactar. Pero bueno, ese tipo de cuestiones la vamos a ver quizás más adelante. Por lo pronto, con este video quería que le queden los conceptos básicos. Y vamos a trabajar un par de ejercicios así hasta que después lo hagamos un poquitito más complicado. Así que esto es todo por este video. Les agradezco por haberme prestado atención. Y espero que haya quedado todo claro. Cualquier cosa, me contactan. Un saludo y estamos en contacto. Chau, chau.